Entonces vamos a ver ahora este video de Arcades que habla de las tendencias literarias que arruinan la literatura. Porque sí, algo así está pasando ahorita. Y últimamente estoy viendo que está reapareciendo la tendencia esta de hablar de libros en BookTube y todo ese tipo de cosas. Y están soltando comentarios muy basados. Mis arcadianos, por si no se han dado cuenta, se nos viene diciembre. No, eso no era. Se nos está acabando el año. Y como alguien que se dedica a las redes sociales y a estudiar los fenómenos contemporáneos de la literatura, de hecho el trabajo de grado de mi anterior máster lo dediqué a eso, hoy les traigo esta reflexión con la que quiero que pensemos en todas estas cosas que están ocurriendo de manera masiva en las comunidades literarias, sobre todo en internet, y que están distorsionando no solo el concepto de literatura, sino el de las humanidades, que parecen... Oye, verdad que sí, últimamente me está dando la impresión de que bueno, más que nada las minitas que les gusta leer es un postureo tan repugnante y tan extraño que yo no sé. Deshumanizarse cada vez más. Aclaro que estas cosas por sí solas no es que arruinen nada, no, la mayoría incluso son herramientas que usadas con inteligencia son fantásticas, pero la cuestión es el uso o el poder y la atención desequilibrados que se les están dando, porque como dijo Paracelso, el veneno está en la dosis. Pero si ustedes llegaron a este video probablemente sea porque son de esas personas a las que les gusta reflexionar en estas cosas, pensar en lo que consumen, informarse, aprender. Es por eso que antes de comenzar quiero recomendarles rápidamente Skillshare, la más grande plataforma online para personas creativas. Sí, Skillshare, sí, Skillshare. De proyecto Fluir es un buenos que usan el primer ahora. Veamos este caso. Quiero comenzar por un tema del que les he hablado, debo admitirlo, quizá demasiado en este canal, sobre todo en los últimos tiempos, y cómo me gustaría que el mundo fuese un lugar feliz, maravilloso, en el que esto, lo que les voy a decir ahora, nunca se hubiera vuelto popular y nunca hubiera encontrado un nicho y un público, y que no estuviera tomando tanta fuerza de forma que tiene que salir uno a decir, por favor, pensemos en lo que estamos consumiendo como lectores. No sé en qué momento en la historia de la literatura se torcieron tanto las cosas como para que esto no solo sea algo que puede publicar cualquiera, sino que además es súper, hiper, mega popular cada vez más, y en la misma medida se van no solo normalizando las cosas pero qué cosa, pues dime, niña, qué cosa, no me dejen en expectativa, horribles que narran este tipo de historias, sino que además se las romantiza, se las glorifica. Y ya, sí amigos, les estoy hablando del dark romance para oye, las relaciones tóxicas, bueno, sorpresa de nadie. Esta es una tendencia literaria que yo aspiro de verdad a... Oye, pero está vendiendo humo esta niña que tú dices, oye, pero el punto, carajita, el coño. Que así como está teniendo un boom en los últimos años, pues que en los próximos vaya decayendo su impacto, porque son esas cosas que uno dice, creo que esto nunca debió haber visto la luz, esto es legal. Pero por si ustedes no saben qué es el dark romance y son almas puras que recién llegan a este canal, déjenme darles un poco de contexto. Según la visión general de Google, el dark romance es un subgénero de la literatura romántica que combina... Pensé que hablaría de fantasías con minotauros. Buah. El romance bueno, mejor que minotauro que con centauro, eso sí sería triple perturbador. Con elementos oscuros, peligrosos y a menudo perturbadores. Se caracteriza por explorar relaciones complejas. Complejas de nivel, se enamora de su bully. Recordemos que la trama del último libro de Dark Romance del que les hablé era sobre una chica que quedaba en coma porque se chocaba contra un árbol y quedaba inconsciente en un hospital, y a un médico se le ocurre que era una buena idea hacerle el fantástico mientras ella estaba inconsciente. Qué complejo, muy complejo. O sea, esto hay que tener una cosmovisión, un intelecto agudísimo para no perder. Oye, pero qué degeneradas están siendo las mujeres, ¿eh? Yo me acuerdo que explotó lo de 50 sombras de Grey y todo el mundo... ¡Oh! 50 sombras de Grey, ¡guau! ¡Qué increíble! ¡Sadomaso! ¡Buf! Complejo argumento. Los personajes pueden tener una moralidad gris. ¿Desde cuándo decirle a una chica que es una pu y después darle duro contra el muro es tener una moralidad gris? Un médico quiere hacerle el frutifantástico a una mujer inconsciente hasta dejarla inconsciente, palabras de la misma autora, y eso se supone que es moralmente ambiguo. No digas mamadas, Mary Jane. Eso de moralidad gris está... Sí cuentan.
No, pero sí, sí cuentan. Está tan trivializado gracias a TikTok o a las redes sociales, es que la gente ya no distingue que es un personaje absolutamente nefasto y destructivo de un personaje que es realmente gris. ¿Quieren un personaje gris? Vean, ahí está Jean Valjean, Winston Smith o el Conde de Montecristo. O sea que, amigos, hay personajes moralmente grises en la literatura maravillosos y me van a decir que esta vaina es un personaje. Oye, pero el tipo de 1984 no es que sea gris. Es que le rompen el cerebro a punta de adoctrinamiento. Personaje gris. En serio. En fin, los personajes de los Dark Romance no son personajes grises, son simplemente personajes abusivos con todas las letras. La gente confunde el Dark Romance con el romanticismo oscuro, que creen que tiene algo que ver con las novelas góticas. Oh my god, it's not funny. Dios, eso creo que es de lo que más me ofende. Les hice un video completo hablándoles de la distorsión de este concepto junto a Leo de The Pennywise Code. Les dejo el enlace en la descripción. Lo que le faltó poner aquí es que las advertencias sobre el contenido explícito, que puede incluir violencia y otros temas sensibles, no es algo que se ponga para que la gente no lea el libro, sino para provocar. Oye, pero están aquí compitiendo para ver qué cosplay me quieren mandar a hacer, Super Bigote, Ricardo Milo, Freddie Mercury, oye, ¿qué más va a hacer el Chapo Guzmán? Morbo y para que lo lean. Me compré un disfraz de Super Mario para que estén felices o de Luigi. Justamente por ese motivo. Maravillosa jugada. Nadie se va a leer un Dark Romance por angustia. Pero ¿quién le explica a la IA que de hecho la gente compra ese tipo de libros para leerlos con una sola mano? La verdad, las cosas como son. Pues sí. Genera una gran tensión y angustia emocional al explorar la complejidad de estas relaciones. Ay, por favor. Se la pasan diciendo que es complejo, relaciones complejas, personajes complejos, tramas complejas. Según esto, el Dark Romance es más complejo que el Ulises de James Joyce. Y esto es lo que realmente la gente piensa que es el Dark Romance. Eufemismos para no describir estas cosas como lo que realmente son. Historias de terror, donde se justifica y se glorifica una serie de situaciones de violencia psicológica, física, sexual en contra de la mujer. Y se las venden. Pues sí, pues. Y son libros para mujeres. De Stalin, ¡buah! De Pandro, ¡buh! De como romance. Mejor dicho, olvídense de lo de Google. Lo que les acabo de decir es una descripción mucho más acertada. Oye, pero como tampoco la violencia, pues, como que de Chaplin. Oye, sale cosplay de Pedro Sánchez, esposa trans no incluida, tampoco el novio marroquí de la esposa, ¡buh! Si no viene el pack completo, no tiene chiste. De ese tipo de historias. Que ya les he dicho antes que entre más dedicado al tema, mayor responsabilidad de informarse, investigar y ofrecer algo muy bien planteado para no confundir a la gente y sobre todo para que el libro termine yendo a manos de quien realmente es su público ideal, no a chicas de 13, 14 años que piensan que es muy sexy que la secuestre un mafioso. Entre más se publican Dark Romance, más desensibilizada está la gente y por ende las historias se vuelven más y más perturbadoras. Ya Claro que sí. ni siquiera es que esto sea moralmente gris o políticamente incorrecto, sino que habla de una sociedad que está terriblemente dañada, como mi paciencia con este tipo de libros. Vamos con la siguiente tendencia que debería morir, pero siendo realista sé que es demasiado pedir, sobre todo para un momento en el que la humanidad está olvidando de que los libros no son valiosos solo por su belleza o por las ediciones. De esto va a hablar de que los libros ahorita son unos fetiches para que las niñas los muestren en TikTok. Ciertamente, eso a mí me parece lamentable. Que vendan el libro por la portada, literalmente. Preciosas que las editoriales sacan, sino por su contenido. La literatura por primera vez en la historia cobra más fuerza por su apariencia, es decir, por lo bonita que se ve, por lo atractiva que es o lo bonito del concepto de ser un lector, que también está ahí esto ligado con las redes sociales, más que por el proceso íntimo que desarrolla cada lector. Claro, sí, ciertamente, claro, porque eso a mí me daba rabia desde hace tiempo de que, ay, mira, me compré 50 libros este fin de semana. Oh, mira, el libro este que me compré, las lecturas del mes, tal cosa. Mira esta edición de lujo del libro este bien bonito. ¿Me entiendes? Eso a mí me parece... Me da sentimientos encontrados en el sentido de que eso es lo que financia la literatura, la buena literatura. Pero por el otro lado me parece que es banalizar todo el proceso creativo. Hay una crítica de eso en Hyperion, mierda.
con sus libros. Y sí, amigos, aquí les estoy hablando de las famosísimas ediciones especiales, que es que yo en una época me preguntaba a la gente ¿cuántas ediciones tienes de ese libro? Yo decía como, ¿qué? ¿Por qué habría de tener más de un libro de los mismos? O sea, para mí no tenía mucho sentido. Ahora, la única razón por la que eso podría tener sentido, tener más de una edición del mismo libro, es porque o bien te hayan regalado un libro repetido o una edición bonita porque es uno de tus libros favoritos, o bien porque la traducción que tenías no es tan buena como otra que encontraste y ahí sí, pues estás prestando la atención a una nueva edición en honor al contenido y no solo a las apariencias. Pero es que, amigos, una cosa es sacar unas ediciones preciosas de libros maravillosos, son clásicos universales, es como la voz de la literatura que sigue hablándonos hasta este momento. Además de que sí tienes que apelar con esto, porque estos son libros de lujo, entonces tú dices, bueno, está bien. Y probablemente marquen la historia entera de la humanidad hasta el fin de los tiempos, y está perfecto que quieras atesorar ese tipo de historias en un formato muy bello porque sabes lo maravillosas que son en cuanto a su fondo, así que ¿por qué no que la forma sea también equiparable a lo precioso del contenido interior? Pero ahora, que la gente esté comprando esas ediciones preciosas de libros joya por dentro y por fuera y que no las lea y que sea como para mantenerlas allí bonitas en su librero así aesthetic, y a veces las traducciones son horribles. El problema es eso, que las compran por estética, porque claro, hay una frase que no sé quién carajos la dijo, pero el mejor adorno para una sala es una librería. Entonces, claro, los libros son el mejor adorno que tú puedes tener. Entonces, se compran estos libros bonitos con holográficas y con bonitos detalles y tapadura y bla, 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 bla. Horrorosas, por cierto, o peor, que los lectores ni las lean, así que ni sepan si la traducción es buena. Y ya ni les digo cuando son libros que en cuanto a contenido dejan mucho que desear, pero las editoriales aprovechan el boom económico. Claro, es que mira esto. Ay, mira, estas ediciones tan bonitas. Uf, qué aesthetic. Claro, para mostrarlo en tu cuestión y para que en la librería sean todos los lomos gorditos y se vean los colorines y eso. Se ponen a sacar 1 y 1000 versiones del mismo libro, que es un refrito de Crepúsculo, 50 sombras de Grey y yo no sé, los Juegos del Hambre. Pero, mira qué bonito tienen los cantos pintados, con dragoncitos, con florecitas, con berenjena. Perdón, eso no era. Amigos, eso ya es avaricia. Hay libros así, súper no por, que terminan con unas ediciones así súper bonitas, solo para nutrir la compulsión por comprar y consumir que padece la humanidad actual, incluyendo por supuesto a muchísimos lectores. No sé en qué momento pasamos de entender que lo más valioso que te puede aportar un libro no es su parte material, sino ese proceso de transformación interna que comienza en ti cuando pones tus ojos sobre una línea que te deja pensando, o cuando un personaje te rompe por dentro, te revela algo de ti. Cómo eso dejó de ser tan trascendente y por eso la gente comenzó a quejarse de quienes rayamos nuestros propios libros, amigos, no los de la biblioteca. Déjenos rayar nuestros propios... No, eso es pecado, eso es pecaminoso. Nada de rayar los libros y nada de doblar las esquinas. Eso es halal, eso es pecado. Te vas a ir al infierno por hacer esas blasfemias. Libros. Y en ese mismo sentido, ¿cómo es que también pasamos a creer que lo más lindo de tener un libro es que se vea bonito? No sé, pero yo tengo la teoría de que quienes se quejan de la gente que raya sus propios libros están cortados con la misma tijera que aquellos que idolatran los libros por su parte física y se la pasan comprando cada edición especial. No, yo no compro ediciones especiales. Lo que sí te puedo decir es que hay libros que al tacto, eso sí me pasa a mí mucho, que al tacto tú digo, oh, esto se siente, me da el fetiche por ahí. Uy, me encanta agarrar esta zorrita. Por ejemplo, de hecho esto con Dune, con esta edición que tengo aquí de Dune, tú dices, uy, el volumen, el tamaño, la cuestión perfecta. Ah, qué rico. O a mí me pasó eso mucho con una edición que yo tenía de Huckleberry Finn en mi casa, que es era un librito así. Y cabía justico en la mano y tú agarrabas y lo sentías y la perrita le dabas la nalgada. Eso sí, más que por el ojo, por cómo se siente el libro en la mano. Las de sangre que salga al mercado. No tengo sí, porque como yo compro puros libros viejos, yo siempre he comprado puros libros viejos, nunca me he metido en eso de las tendencias editoriales. Yo tengo puros libros viejos y yo les pegaba unas esnifadas que no eran ni medio normales. Yo agarraba ahí en la línea así, mira, agarraba así. Este sí está viejo. Yo agarraba así, pero listo. Porque yo iba donde se vendían los libros de viejo. ¿Cómo que se llama? Yo agarraba donde vendían los libros de viejo en Venezuela, que es el puente de las Fuerzas Armadas. Y ahí yo me llevaba pacas de libros, pero inmensas. Y yo, mientras me iba para la casa, agarraba, los veía, los jorungaba y empezaba a dar las esnifadas. Y con esa mano lee la Biblia, evidentemente. Mira, aquí la tengo de hecho. Mira, aquí está. Aquí tengo la Biblia. Y justo debajo de la Biblia tengo
para ver una encíclica de Juan Pablo II y una encíclica de Benedicto XVI. Y por algún lado tengo un libro de teología, entonces a mí no me vengas a mí con tus pecaminosidades. Pero tampoco dudas. Este siguiente punto se parece un poco a ese con el que comencé. Bueno, es que este es un nuevo subgénero, no sé si cuente como literatura, la verdad, todavía tengo mis dudas, pero la novela gráfica sí que cuenta como literatura, entonces definitivamente tenía que hablarles de... Oye, no sé, es su propia entidad la novela gráfica, porque tiene mucha influencia del dibujante, así que yo no lo metería allí necesariamente. Esa tendencia que veo esto y digo, ¿por qué siento que el FBI va a tocar a mi puerta cada vez que mis ojos dan con alguna imagen que salga de una de estas historias que se producen en Corea del Sur sobre todo y que tienen el nombre de manguas BL o Boys Love? No es que están mal los manguas. Bueno, verdad que sí, que el yaoi es súper ultra recontra degenerado y abusivo. En general, de hecho hay algunos que son muy bonitos, pero hay unos en específico que son más 18, hagan de cuenta que son como los dark romance, pero no con el amor heterosexual, normalmente son relaciones de un chico con otro chico, el chico que es soft, dulce, como con rasgos incluso femeninos y más tímido y que lo ponen pues a parir, es que nunca mejor dicho la verdad, porque cae en manos de un macho alfa que lo vuelve pedazos. Son escenas literalmente de violines, si ustedes me entienden, y ya no solo como en el dark romance se quedan en la parte escrita, que bueno, por lo menos no tienes ahí una imagen que tú abres el libro y ¡pum! La imagen, pero en este caso sí, abres el manga y tienes no hay cosa más degenerada que el yaoi, muchachos. No hay cosa más repugnante que el yaoi. Mira cómo te digo las cosas. El yuri es mucho más soft y mucho más lindo y mucho más delicado, pero el yaoi, ¡buah! Y con los coreanos, que debe ser una cosa espeluznante. No sé qué pasa con la página donde yo veo manga, que está lleno de manga coreano. Y solo con las portadas tú dices que esto es no pornografía. Y en toda tu cara la escena. Son normalmente relaciones de pura donde mira cómo le agarra y la otra mano la tiene en el paquete. Uno tiene el poder y otro tiene que someterse a la voluntad, al capricho y a la perversidad del otro. La comunidad LGBT ha intentado oponerse a ese tipo de roles tan estereotípicos. ¿Por qué entonces llega un subgénero que manda a volar todo eso? Porque es que allí eso es lo que vende, ese es el clip. Porque a las niñitas les encantan esas fantasías monstruosas y repugnantes. Es la fórmula del éxito de este tipo de historias. La Bella y la Bestia, la versión, el tropo de la Bella y la Bestia implica muchas cosas para las mujeres, o sea, porque tú crees que a las niñas les gusta, siempre dicen eso, ay, me gusta el malote. Por eso mismo, por la cuestión psicológica de la Bella y la Bestia. Chico que encarna la feminidad y a la vez la pasividad, y el otro chico que encarna el rol activo y a la vez todo lo masculino de gigachat, macho alfa, lomo plateado. Pero qué monda. Y claro, eso se supone que significa que es un psicópata que nunca ha escuchado de la palabra empatía y que solo piensa en coger y pelear y destruir, básicamente un chimpancé. Sí, pues. Y me estoy metiendo con los chimpancés. Es que es muy chistoso que vivamos en épocas tan contradictorias que por un lado tenemos esto y por otro lado tenemos este fenómeno tan absurdo de la censura en contra de los clásicos y de los libros que son súper importantes y que recopilan la historia de la humanidad e incluso los episodios más oscuros de la humanidad o del sentir del ser humano, y eso sí los quieren quemar. Pero los manguas sí, por favor, danos más manguas, danos más dark romance. ¿Qué está pasando? Pues verdad que sí, que censuren, porque eso pasó hace años con Huckleberry Finn, que censuraron Huckleberry Finn, censuraron a Agatha Christie, hay libros que no puedes leer en la escuela, lamentable. Pero que a Luke le destruyen el culito, eso sí está permitido. Aquí. Cuéntenme en los comentarios si les gustaría que haga un video exclusivamente para analizar este fenómeno de los manhwas boys love, para rastrear todo desde el origen hasta por qué se volvieron tan populares y por qué es tan polémico todo lo que representa. Con una buena esnifada de cloro también podría ayudarte, pero perdone mi ignorancia, a lo mejor estoy abriendo una caja de Pandora, pero ¿qué es el Omegaverse? Porque no estoy enterado. Algo que está pasando con los libros y con la literatura en general es que, como les decía en otra de las tendencias que ya mencioné, la de las ediciones especiales, leer se ha convertido en una actividad performativa. Tu experiencia... Es una palabra compleja pero correcta. Ciertamente, tú ves el internet y las redes sociales y como que ser lectora o hacer que lees, y que lees mucho, se ha convertido en un tótem, en una máscara, en una identidad en internet, en una sombra del internet. Y eso a mí me parece muy lamentable.
experiencia con los libros deja de ser un proceso íntimo, privado, y se convierte en algo que hay que mostrar a los demás. Comienza a convertirse ya no en una búsqueda de comunidad, sino en búsqueda de competitividad, de cómo compararse con las experiencias de otros. Y ya no solo compites con personas a ver cuántos libros lees más que los otros, como si esto fuera una carrera, un maratón. No, a mí me parece más preocupante en el sentido de que se convierte en un fetiche, en un acto para buscar validación. Entonces tienes que hacer cosas cada vez más extremas en ese asunto. Por eso es que hay videos que salen, me leí 100 libros en un año, me leí 400 libros en un año, me hice tal cosa, no sé qué cosa, y sacan pacas y pacas de libros que compran, y tú dices, buf. Y tú dices, esto es mentira, eso no es así. Y si es así, son libros de basura que lees. Porque no es tanto lo que tú lees, sino la obra. Pero tú dices, no, leí tantos libros. No. Yo puedo decir, ahorita me estoy leyendo Meridiano de Sangre y me está encantando por esto y por esto y por esto. Pero si tú te enfocas solo en el número, en decir, me leí 30 libros el último mes, me compré 50 el otro, y así no vas a llegar a ningún lado. La validación te debería llegar por el contenido de esos libros, no por el número paupérrimo de ellos. Yo ni siquiera tengo la cuenta de cuántos libros he leído en el año. Yo sé que me he leído el primero de John Carter. Me he leído los 4 de Juego de Tronos. Me terminé Dune, los últimos 2 de Dune. Y ahorita estoy con Meridiano de Sangre. No sé si me he leído más en lo que va de año. El que quien lee más es más lector, sino que principalmente compites contigo mismo. No sé cómo llamar exactamente a esta tendencia de hiperproductividad lectora, porque aquí podemos incluir tanto los retos absurdos de Goodreads, de leer cientos de libros al año, y encima te va diciendo Goodreads, oye, estás atrasado, te faltan tantos libros para cumplir. Claro, y además que eso es absurdo, porque la única forma de cumplir un reto de leerte un libro cada 3 días, un libro diario, que eso es imposible, es leer cuentos. Y eso no cuenta como leerte un libro. ¿En qué tiempo tú te lees un libro como esto? ¿Cuánto esto te toma? Mínimo 15 días, una semana, si te pones en eso. Yo antes leía mucho porque para ir y venir de la universidad tenía que pasar 45 minutos, media hora en el autobús. Y ese era el momento en que yo leía. Ya si yo me leía un libro cada 15 días, imagínate tratar de leerte 100 libros, 200 libros. Imposible, tendrías que leerte pasquines que tienen cero profundidad intelectual, que son solo 4 palabras juntas, o hacer así con la página para hacer el TikTok y decir, me lo leí, o te lees el primer capítulo, no me gustó y lo dejo tirado por la basura. No tiene sentido. Claro, no, y tampoco, y eso también, y no te creas, los de Poirot creo que son cuentos, ni siquiera son, los de Poirot tienen su complejidad. No te los puedes leer así sin reflexión, solo pasando las páginas. Completar tu reto. Con tantos libros, parte del proceso también es saborear las palabras. Estás atrasado. Y es como, amigo, me pongo aquí un reto como por lo que me ofrece la página, pero no para que me estés metiendo presión, mandándome correos, así como cuando no haces tu tarea de Duolingo, pues así mismo Goodreads se pone así de intenso a meterte presión porque vas atrasado con tu reto. Que, oye, te faltan 4 libros, estás atrasado con 10 libros. Amigo, cállate, no me interesa, déjame leer en paz. Y en consecuencia de estos retos también se dan prácticas como la famosa... Claro, y además que también es ridículo, porque este tipo de retos asumen que leer es un acto productivo. Y es ridículo, porque leer es como ver una serie. Es como ver una película. Es un acto de recreación y de bagaje cultural propio. Tú te lees un libro porque te divierte y porque te gusta. No porque, tengo que leerme tantos libros para el desafío tal. Yo lo puedo aceptar, imagínate. Yo lo acepto en estos retos estúpidos y absurdos en la escritura. Porque yo estoy haciendo un reto estúpido y absurdo de escritura ahorita mismo. De terminarme un libro de aquí a diciembre. Tengo que terminar de escribir el primer borrador de aquí al 1 de enero. Entonces, eso yo lo puedo aceptar porque estás produciendo una obra. Pero consumir un libro, hacer un reto de eso, es como decir, me voy a ver 500 películas en lo que va de año. Es ridículo, pues.
lectura en diagonal o cross-reading, que consiste en que para que tú te puedas embutir la mayor cantidad de libros en el menor tiempo posible, entonces te saltas párrafos enteros y vas directo a los diálogos o lees por encima las descripciones o el monólogo interno o los análisis que quiere hacer el personaje. Como tu fin no es tanto disfrutar de la intimidad de la lectura, sino decir que terminaste X cantidad de libros o que terminaste X libro, preferiblemente en un tiempo récord, pues entonces ese se convierte en el objetivo de la lectura, terminar lo más pronto posible, y el disfrute ya no está tanto en el proceso de leer, sino en mostrar a los demás lo que has leído. Lo cual es ridículo también, porque con lo fácil que es mentir en internet, tú dices, no, me leí 200 libros y es mentira, solo te los compraste. Claro, mira eso. Pero en serio hay un reto de 200 libros en Goodreads, pero qué estupidez es esta. Un libro cada 2 días. Ridículo. Y por aquí alguien puede decir, ay, es que yo leo cientos de libros al año, pero porque a mí me gusta y por mí mismo. Quítate las redes sociales. Quítate el Instagram. Desinstálate Goodreads, Instagram, TikTok. ¿Crees que realmente leerías la misma cantidad de libros? Yo también he hecho esto antes, y en mi caso mi urgencia siempre ha sido que quiero leer muchos libros para tener más recomendaciones para ustedes. Y ha sido todo un proceso entender que no puedo sacrificar esta experiencia tan especial y auténtica de mi propio aprendizaje con los libros, que es tan precioso, con tal de ser una especie de máquina de recomendaciones de libros, ¿saben? Pero lo que les digo es que ni siquiera se trata de la cantidad, porque yo en esas épocas en las que leía cientos de libros al año, llegué a darme cuenta de que eso no me garantizaba que fuesen mejores lecturas. Entonces la cuestión es elegir muy bien, no solo leer los bestsellers, lo que primero te sale allí o lo que te sale siempre en las librerías o aquellos libros de los que toda la gente está hablando en redes sociales, a no ser que quieras hacer una crítica o algo en concreto. Pero yo antes llenaba mis lecturas de eso, como de muchas tendencias, y entre eso por supuesto una mezcla de muchos subgéneros, y eso me encantaba y todavía lo hago, pero descubrí esa parte tan esencial de este proceso, que es tomarte tu tiempo con cada libro, el que necesites. No se trata de que el libro sea muy extenso. Claro, es que también tienes que degustar la lectura. O sea, si haces esto de la lectura rápida, es una cagada. O muy corto, es simplemente que lo leas al ritmo que sientas que encaja con lo que necesitas en el momento. Leer sin afán es de lo más delicioso, se disfruta mucho más, digan lo que digan, se profundiza mucho más. Hay que permitirse el silencio, y el silencio es una cosa maravillosa e imprescindible, no solo cuando hablamos con las personas, el momento en el que escuchamos al otro, no solo en la música, en las pausas de la literatura, también de los libros que leemos, en la narrativa. Cuando el volumen de todo, de la vorágine de ideas, se repliega poco a poco, pasa algo mágico. Y eso es lo que deberíamos permitirnos al leer, en lugar de estar locos por ese afán de llenar. Oye, tú también leíste mucha relación tóxica en la literatura, Valorama. ¡Buah! Ahorita tú eras una de esas adolescentes que tenía los únicos libros en su casa eran Crepúsculo y tenía escondidito por ahí 50 sombras de Grey. ¿Cuánto daño ha hecho Crepúsculo en la literatura? ¿Cuánto daño? Nuestra cabeza de la mayor cantidad de ideas posibles, sin darles la oportunidad de que nos cambien, de llevarlas a nuestra cotidianidad, dialogar con ellas y de que se conviertan en experiencias únicas, auténticas, irrepetibles en nuestra vida. Quiero terminar con algo que también merece un video completo. Tengo mucho material para hacerles videos al parecer, pero bueno, trataré de ser breve, y es una cosa que está revolucionando no solo el mundo literario y editorial, sino también a la humanidad entera, porque de algún modo es la primera vez que una máquina nos facilita tareas cotidianas para hacernos la vida mejor, y aparte comienza a reemplazarnos para ciertas actividades, como por ejemplo crear arte, y arte de todo tipo, incluyendo literatura. Así es, amigos, les estoy hablando de la inteligencia artificial. Hay ya muchos debates. Deben de haber por ahí libros hechos enteros con IA, por ahí. Que ya lo estén vendiendo y los digan que son hechos con IA. Tendría que comprar uno de esos. ¿Qué pasó a la Eris? Estamos aquí viendo las monstruosidades que están ocurriendo en el mundo editorial. Respecto a si es una amenaza o no para la humanidad, y yo pienso que la respuesta es que por supuesto que podría convertirse en algo bastante nefasto, como lo que está sucediendo con las pantallas, que ya hay estudios científicos que muestran todos los efectos nocivos que tienen para las personas, especialmente las personas muy jóvenes. Lo mismo está pasando con la inteligencia. Eso es cierto, esto tendría que buscar una forma de hablar uno de estos días. El peso de la pantalla,
Yo cuando me despego del teléfono, yo me siento más libre, me siento mejor. Pero aún así no lo hago. No, pero necesito, son libros hechos enteramente con IA, pero que se vendan, pues. Para analizarlo, para leerlo y analizarlo. Artificial. Y a esto es a lo que me refería cuando les hablaba al principio de que estas cosas de las que les he hablado aquí no son malas por sí solas, sino que cuando les damos un enfoque y un poder que no es el adecuado, que en vez de ayudar a facilitar nuestra vida se convierten en reemplazos para que no tengamos que hacer el esfuerzo de pensar por nosotros mismos, el efecto es bastante negativo. Y tengo que meterla de una referencia. Literalmente, esta es la razón por la que se hizo la yihad butleriana. Porque las máquinas pensantes eran opresoras hacia el ser humano, no porque nos controlaran tipo Matrix, sino porque nos convertían en seres inútiles, porque pensaban por nosotros. cuanto a la escritura, lo que yo estoy viendo ya desde la parte académica y profesional es que la gente ya no quiere aprender a escribir. Hay gente que escribe como puede y después lo manda a ChatGPT para que se lo redacte bonito, para que te redacte cosas que tú, como una persona que recibió educación y que está en el ámbito académico o profesional o en el oficio de escribir, debería poder hacerlo. De hecho, debería aterrarse de que alguien más se lo haga. Es como contratar a alguien que sepa escribir y decirle que escriba. Es ridículo. Yo hice el experimento de utilizar ChatGPT para escribir. Y solo pude llegar hasta eso, hasta el punto en donde me dice cuáles son los capítulos y más o menos eso. Porque me sentía tan impotente y tan desorientado cuando intentaba construir la prosa que no tenía sentido. Entonces, sí, creo que serían desastres los experimentos que se hayan hecho con IA al respecto de esto. Por ti es la misma cosa. En cuanto a mi trabajo, ya me han llegado a mí propuestas de corregir o comentar o reseñar novelas escritas con ChatGPT, o por ejemplo novelas en las que los escritores hacen las preguntas y la máquina responde. Y son novelas que el 50% o quizá más son novelas redactadas por ChatGPT. Esto está atravesando a la industria de los libros desde la parte editorial hasta la parte de las traducciones, y lo cierto es que lo que está haciendo esto es deshumanizar las artes, como les decía. El propósito de la literatura no es acertar todo el tiempo, presentar cosas absolutamente impecables o que sean un éxito en el mercado. Su belleza está en el proceso de la imperfección, de equivocarse, de la experiencia de vida más allá de lo laboral que imprime No, mira, aquí está diciendo una tontería. No, que bla, bla, bla. No, el arte sirve para para el consumidor, que es a quien debería importarle el arte, no tanto el creador, porque a nosotros que nos jodan, a los escritores y a los cineastas y a los actores y a todos los músicos del mundo les pueden dar bien por el culo, eso es irrelevante. Pero para la gente lo importante del arte es que produzca un vínculo emocional a él, que le haga reaccionar emocionalmente. Entonces yo cuestiono mucho que una máquina sea capaz de tocar las teclas sensibles del alma humana. Entonces en ese sentido no creo que llegue muy lejos la inteligencia artificial, más allá de tratar de ser una máquina para sacar algunos dólares. Cada persona que está detrás de un libro que es editado y publicado, desde quien diseña la portada con todos los conocimientos, con su estilo propio, hasta quien realiza las traducciones, hasta quien está aconsejando a los escritores respecto a cómo hacer que esa obra salga lo mejor posible, es decir, el trabajo de los editores. Nada de eso debería ser reemplazado por una máquina que con un algoritmo te calcula así matemáticamente qué es lo que va a pegar más en el mercado o la frase más acertada según lo que quieras tú hacer. ¿Qué chiste tiene eso? Tendré la respuesta de todo allí. A los escritores les diré que prescindan. Pero a ti te lo subo, pero al escritor eso es irrelevante. La perspectiva del escritor en el arte es irrelevante en el sentido de que lo importante es la reacción que genera en el lector, en el que consume el arte. Entonces, si el ChatGPT pudiera tocar la fibra sensible y crear las composiciones más hermosas y emocionales del mundo, los escritores estamos perdidos. Entonces, en ese sentido, está equivocada, o tiene razón, ya se me fue la palabra. Claro, dice muy poco que no tengas la capacidad de guiar a la máquina para que lo haga bien, ¿me entiendes? Dejar la máquina que haga todo. Es como criticar que la gente escriba ya con máquina de escribir, deje de escribir con máquina de escribir y ahora use teclado, que puede borrar los errores de tipeo, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, no tiene sentido lo que dice. La cuestión es que si esto va a producir que solo se haga arte con inteligencia artificial y arte malo que no sirve para nada.
de la inteligencia artificial para escribir, más les vale, y más bien se apoyen en la conversación con otros colegas, con personas del rubro, apóyense en la lectura, en su propia formación, que suma tanto experiencia de vida, experiencia académica, experiencia en el oficio, e instinto, mucho instinto también, porque lo vas desarrollando a medida que avanzas en esto o en cualquier otro talento que tengas, y no en una red algorítmica que te dice que 2 más 2 son 4 y eso es todo. La literatura es todo lo opuesto a dar... Claro, esto es ridículo en el sentido de que está diciendo que entonces no, tú eres un matemático, así que tienes que aprender a hacer las operaciones sin calculadora. Sí, pero necesitas la calculadora para hacer cuestiones que en tu mente no se puede. ¿Me entiendes? Entonces, sí y no, con matices. Es como lo que vimos en el video pasado de lo de las Wings, que sirve para ayudarte en tu proceso y en acelerar los tiempos, que eso es lo que más me impresionó cuando yo utilicé la IA. Pero no te puede dar el producto final. Respuestas absolutas, porque es una de las herramientas que la humanidad tiene para transitar el misterio de la existencia, de estar vivos. Y eso una máquina no lo va a poder hacer ni aunque tenga en su base de datos toda la literatura universal jamás escrita. Así que, en fin, deberíamos dejar de... No, y además que también, antes para terminar aquí, lo que verdaderamente marca una obra de arte es la forma en que renueva los tropos antiguos. Todas las historias del mundo ya se han contado, pero lo que cambia es la perspectiva que le da el autor al tema y al tropo. Entonces eso, si no es capaz de hacer eso la computadora, evidentemente es arte fallido. Darle tanto poder en nuestra vida a la inteligencia artificial y en general a los algoritmos, por qué no decirlo de una vez, a las redes sociales que nos dicen lo que tendríamos que leer o cómo tendríamos que leer o cómo deberíamos incluso que vivir o escribir o qué esperar de todo lo que hacemos con tanta pasión y con tanto amor. Esas respuestas están más en nosotros mismos, en el contacto humano, en nuestras conexiones con los otros, más que en el exterior, en las pantallas o en una inteligencia artificial. Cuéntenme, mis arcadianos, cuáles creen ustedes que son las tendencias literarias que deberían morir y quedarse como un mal recuerdo de 2025. Yo tengo más cosas en mente que podría decirles, pero por cuestiones de tiempo dejaremos el video aquí. Espero que les haya gustado, que les... Sí, estuvo bien, estuvo interesante. Se armó aquí un debatico.